Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Este es el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, uno de los mejores analistas geopolíticos del mundo, y el momento de nuestra entrevista hoy no podría ser más apropiado, ya que es oficial. Los Estados Unidos han atacado a Irán por orden del presidente Donald Trump. Profesor Sachs, bienvenido al programa y me gustaría obtener sus reacciones iniciales al último movimiento de los Estados Unidos. Gracias, Cyrus. Es un placer estar contigo y agradezco tu excelente trabajo. Creo que este es un error terrible que va a escalar y que va a simplemente añadir combustible al furioso fuego global. Es un movimiento muy, muy malo y un movimiento muy peligroso, en mi opinión. Definitivamente. Quiero profundizar en esto porque creo que hay mucha historia que analizar aquí. Escribiste un fantástico artículo en Sueños Comunes que realmente abogaba por que dejáramos a Netanyahu antes de que nos vaya a matar a todos en esta guerra nuclear. ¿Podrías contarnos más sobre la historia detrás de esto? Creo que esto es algo con lo que Benjamin Netanyahu ha soñado durante décadas, tener un conflicto con Irán. Parece que ha arrastrado a los Estados Unidos y a Donald Trump forzándole la mano en esto. ¿Estoy interpretando correctamente la situación desde tu perspectiva? Absolutamente. No hay ninguna razón intrínseca por la que los Estados Unidos deberían estar en guerra con Irán. Estamos en esta guerra debido a Israel y más específicamente debido a una visión particular de Israel que ha sido liderada por Benjamin Netanyahu durante 30 años. Ha sido primer ministro durante la mayor parte del periodo desde 1996 y ha tenido una visión radical de el lugar de Israel en el Medio Oriente. Eso es que Israel debería tener la libertad de maniobra para hacer lo que quiera y establecer sus fronteras, más específicamente para evitar que exista un Estado palestino y oponerse y derribar cualquier gobierno en el Medio Oriente que se oponga a su visión expansionista. Y así Netanyahu ha sido un defensor de la guerra durante 30 años. Ahora, si solo se hubiera dejado a los propios dispositivos de Israel, eso habría sido triste. Pero la estrategia de Netanyahu durante 30 años ha sido arrastrar a los Estados Unidos a las guerras de Israel. Y debido al poder del lobby de Israel o del lobby sionista en los Estados Unidos, Netanyahu ha tenido éxito una y otra vez en arrastrar a los Estados Unidos a guerras absolutamente innecesarias que no han hecho nada por los intereses de América o por la paz mundial, sino que han llevado a cabo un conjunto delirante de ideas de Netanyahu y su coalición política en Israel. Así que estamos luchando en guerras durante 30 años porque Israel bajo Netanyahu no quiere comprometerse con el pueblo palestino y tener dos estados. Esto es asombroso. Hay dos pueblos en lo que una vez se llamó Palestina bajo mandato británico, la región que ahora incluye el Israel de hoy, Gaza, la ribera occidental. En otras palabras, el territorio que es compartido por dos pueblos, por los judíos israelíes y por los árabes palestinos. Y es el enfoque de Ben Netanyahu y el enfoque del movimiento político que heredó en el partido que lidera llamado Likud, que nunca debería haber un Estado de Palestina. Más bien, los judíos israelíes deberían dominar esa región y quizás más partes de Líbano y Siria y en otros lugares de la región, porque algunos leen pasajes bíblicos que sugieren que la Gran Israel en realidad se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates, una idea que resulta asombrosa
Pero para simplificarlo, Netanyahu lidera un movimiento político de expansión territorial de Israel y dominación sobre el pueblo palestino, y eso por sí solo sería suficiente para crear guerra e inestabilidad en el dominio Israel-Palestina. Pero la idea de Netanyahu, desde mediados de los 90, en combinación con los neoconservadores estadounidenses que han detentado el poder todo el tiempo, es que cualquier otro país de Medio Oriente que se oponga a esa visión expansionista debería ser derrocado por guerra o cambio de régimen. E Irán siempre estuvo en la lista desde los años 1990. Y Netanyahu ha estado suplicando, persuadiendo e instigando lo que finalmente sucedió ayer. Tenemos un presidente a quien los antiguos griegos habrían llamado un crático, lo que significa que no tiene autocontrol. Y Netanyahu incitó a Trump, convenció a Trump, persuadió a Trump para iniciar una guerra con Irán. El gran sueño de Netanyahu durante 3 décadas. Muy peligroso. Sí, sabes, es interesante. Hemos visto este clip en las redes sociales ahora que básicamente son los recibos de los últimos 30 años volviendo a 1995, cuando Netanyahu está suplicando al Congreso. Están a meses de desarrollar estas armas. Este clip se actualiza cada 5 años. Netanyahu debe estar muy feliz ya que esto es algo que ha estado diciendo durante 30 años, intentando lograrlo. Su sueño de una guerra con Irán finalmente se ha hecho realidad. Y quiero saber un poco más qué piensas del presidente Trump, porque ciertamente ha hecho campaña con la plataforma de ser el presidente pacífico. Sabes, incluso volviendo a 2013, él realmente envió un tweet diciendo, creo que Obama va a empezar una guerra con Irán porque no tiene la capacidad de negociar, y aquí estamos 12 años después, y es Trump quien realmente comienza la guerra con Irán. Quiero decir que esto es solo Trump. No tiene ningún poder debido a este lobby israelí o cambió algo en su mente. Quiero decir que ¿cuáles son tus pensamientos sobre Trump y su decisión repentina de seguir adelante e involucrar a los Estados Unidos en otra guerra? Creo que has puesto el dedo en los 2 puntos críticos. Uno es cómo se establece la política exterior de los Estados Unidos. ¿Cuál es el rol del lobby israelí, por ejemplo? Y el segundo es la mentalidad. Permíteme abordar cada uno. El presidente Putin, el presidente ruso Putin, dijo algo muy interesante en 2017 en una entrevista que dio con el periódico francés Le Figaro, y siempre me pareció bastante impactante. Dijo que había tratado con muchos presidentes estadounidenses hasta ese punto, hasta 2017, y dijo que llegan al poder con ideas, pero luego hombres en trajes oscuros y maletines con corbatas azules vienen y les explican la realidad, y nunca vuelves a oír hablar de esas ideas. Y lo que Putin estaba diciendo, y lo sabe bien, dada su propia historia política, la CIA, el Estado profundo en los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia, el Pentágono, los comités de servicios armados del Congreso, los contratistas militares, son los hombres en los trajes oscuros y las corbatas azules y los maletines, y dirigen la política exterior mucho más consistentemente que cualquier presidente individual. Y mientras vemos a Trump en las redes sociales y todo lo demás, existe un Estado profundo. No hay duda al respecto. Existe una continuidad de política que se extiende por décadas. Y estamos viendo eso por primera vez. La política exterior estadounidense durante décadas ha hecho la oferta de Israel. No automáticamente, no inmediatamente, pero al menos eventualmente. Estados Unidos ha ido a la guerra o ha apoyado guerras en nombre de Netanyahu durante 30 años. La guerra de Irak, el derrocamiento del gobierno sirio, la guerra en Libia, la invasión de Israel al Líbano, las guerras que los Estados Unidos apoyaron en Sudán y en Somalia, y ahora la nueva guerra en Irán.
Estos han estado en la lista de verificación de Netanyahu todo el tiempo. Pero el segundo elemento es la mentalidad. ¿Qué cree Trump que está haciendo? De hecho, creo que él cree en las declaraciones que pronunció en las últimas 24 horas, que son fatuas, que bueno, el trabajo ya está hecho. Ahora Irán cederá en la mesa de negociaciones y volveremos a la paz. Y creo que paz en letras mayúsculas, signo de exclamación, signo de exclamación. Trump cree que ha terminado la guerra con un ataque de bombarderos, pero ha iniciado una guerra mucho más amplia y vimos en cuestión de horas y de manera completamente predecible y comprensible que Irán lanzó misiles a Tel Aviv y los hutíes lanzaron su ataque a Israel también. Esto es el comienzo de la escalada. Esto no ha terminado. Así que hay una mentalidad que es extraordinariamente arrogante en el liderazgo de los Estados Unidos, que nosotros tomamos las decisiones. Así que probablemente Trump cree que no está entrando en una guerra prolongada. Probablemente piensa que hizo bien su trabajo. Pero esto es una especie de estupidez que se suma a esta realidad subyacente del estado profundo. Oh, absolutamente. Creo que es bastante asombroso con el presidente Trump enviando un tweet diciendo, felicitando al ejército de los Estados Unidos. Buen trabajo, chicos. Hemos hecho el trabajo. Hemos bombardeado con éxito a Irán. Ahora es el momento de la paz. Es increíble que eso pueda aparecer en el mismo mensaje. Estamos bombardeando a alguien, pero ahora es el momento de la paz. Y quiero hablar un poco específicamente sobre Irán. Quiero decir, ha habido mucha especulación de que, por supuesto, Donald Trump ha dicho, de acuerdo ahora, la instalación nuclear ha sido completamente destruida. No hay posibilidad de que haya terminado, se acabó, pero también hay nuevos informes que básicamente indican que estas bombas solo golpearon la entrada de la instalación. La materia nuclear y todo el contenido de esta instalación fueron trasladados hace meses. En realidad, esto no es nada importante, es casi solo para mostrar. Quiero decir, ¿tienes alguna idea sobre, sabes, si estos ataques realmente dañaron a Irán en absoluto? ¿Realmente detuvo este programa nuclear de Irán? No tengo absolutamente ningún conocimiento interno o perspectiva técnica, pero tengo mucha experiencia, lo cual es que afirmaciones como estas son ridículas. La idea de que Irán simplemente se sentó y esperó a que ocurrieran estos ataques bien anunciados es fatua. Ya escuchamos del presidente Putin que hay muchos sitios alrededor de Irán que están involucrados en sus operaciones nucleares, y eso sin duda es cierto. También es muy típico que anunciemos victorias en base a estas acciones individuales que son preludios de guerras muy largas. Lo hemos hecho una y otra vez. Así que no tengo absolutamente ningún conocimiento técnico de lo que pasó anoche. Pero en términos generales deberíamos tener mucho escepticismo. El hecho de que se lanzaran misiles altamente destructivos que golpearon Tel Aviv poco después de esta operación definitiva debería decirnos suficiente que estas ideas de que este golpe limpio de alguna manera ha hecho el trabajo es absolutamente no es el caso. Sí. Creo que ha sido muy interesante observar las redes sociales en las últimas 24 horas. La multitud de Make America Great Again considera esto una gran victoria. El ejército de los Estados Unidos es el mejor del mundo. Somos increíbles, pero creo que Trump también está perdiendo gran parte de su base. Muchos estadounidenses están muy frustrados de que esto nuevamente sea otra nueva guerra para los Estados Unidos. Profesor, quería hacerle una pregunta sobre Irán y su posición en el Medio Oriente. Y siempre hemos escuchado que Irán es el agresor. Y, por ejemplo, Israel tuvo que lanzar este ataque contra Irán porque estaba en peligro. Creo que se entiende muy bien que este fue un ataque no provocado de Israel para iniciar esto hace aproximadamente una semana.
Pero ¿qué falta en esta imagen? Quiero decir, ¿qué necesitan entender más los estadounidenses y occidentales sobre el papel de Irán en la región y lo que estaban haciendo y todo lo que está sucediendo allí? Por supuesto, esta es una historia larga y rica porque Irán es una civilización de 5.000 años. Es una de las grandes civilizaciones del mundo. Fue el primer gran imperio del mundo antiguo a gran escala. Curiosamente, en la Biblia hebrea es el líder persa Ciro quien es llamado el Mesías del pueblo judío, porque en realidad, remontándonos al siglo VI antes de Cristo, es el Shah persa de Shah Ciro quien rescata al pueblo judío o a los líderes judíos de su cautiverio por los babilonios y les permite regresar para reconstruir el templo de Jerusalén. Así que la historia del pueblo judío y del pueblo iraní en sí misma se remonta a 2 milenios y medio. Esto es realmente bastante interesante porque, de nuevo, en tantos casos, no hay ninguna razón intrínseca para el tipo de odio y vitriolo y supuesto choque civilizacional. Existe una completa falta de entendimiento respaldada y provocada por la propaganda, por una interpretación deliberada y errónea de la historia y así sucesivamente. Pero comienzo con este punto porque Irán es el heredero de una civilización muy orgullosa y muy antigua. Y sobre Irán hay mucho que decir. Pero una cosa que sí saben es que Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron mucho para socavar el lugar de Irán en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. En 1953, que es un buen punto de partida para la situación actual, Gran Bretaña y los Estados Unidos se ofendieron mucho con una idea radical del primer ministro iraní de la época llamado Mossadegh, quien dijo: ¿sabes? El petróleo bajo nuestra arena es nuestro. Y los británicos y los americanos dijeron: no, eso es nuestro y nunca lo vas a obtener. Y derrocaron a Mossadegh e instauraron un estado policial, y ese estado policial duró hasta 1978. Entonces, el Shah de Irán, que estaba físicamente enfermo, pero había alienado profundamente a su sociedad a través de medidas de estado policial durante décadas, fue derrocado en la revolución iraní. Cuando Estados Unidos acogió al Shah enfermo para su tratamiento contra el cáncer, los estudiantes tomaron por asalto la embajada de Estados Unidos y tomaron a los estadounidenses como rehenes, y eso se convirtió en una de las grandes causas de América, de que hemos sido humillados e Irán es nuestro enemigo mortal. Y de hecho, no hubo intento, tal vez es demasiado pedir, pero no hubo ningún intento en aquellos días para entender de qué se trata esto. ¿Por qué los iraníes expresan su odio hacia los Estados Unidos? No había historia. Los estadounidenses no son buenos en historia, no quieren asumir ninguna responsabilidad, no quieren entender ningún contexto. Pero basta con decir que, comenzando con la toma de rehenes y el miedo a este nuevo régimen que tomó el poder en 1979, los Estados Unidos casi inmediatamente entraron en combate contra él. Armamos y financiamos a Saddam Hussein en Irak al lado para lanzar y continuar una guerra muy, muy violenta contra Irán que mató a muchas personas, cientos de miles de personas. Entonces, en realidad, la guerra con Irán ya se remonta a los años 80, cuando los Estados Unidos apoyaron al vecino de al lado para atacar al nuevo régimen.
Bueno, los israelíes llegaron a ver a este gobierno como una amenaza mortal porque el régimen iraní y el régimen islamista dijeron que apoyaban la causa palestina. También apoyo una solución de 2 estados. Así que esto no es un punto radical. La idea de que los palestinos deberían tener autodeterminación política es una idea que más de 180 de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas expresan activamente. Pero para Israel, y especialmente para este movimiento que lidera Netanyahu, este partido político Likud y este movimiento de un Israel más grande, cualquier partidario de la causa palestina es un enemigo mortal. Así que Irán se convirtió en el enemigo mortal número 1 de Likud y de Israel de Netanyahu. Y luego, debido al poder del lobby de Israel en los Estados Unidos, que también tiene muchas raíces interesantes, pero es una parte muy, muy poderosa del Estado profundo de los Estados Unidos, Irán no solo era un enemigo debido a la toma de rehenes y el hecho de que estaban defendiendo cosas que los estadounidenses no querían, pero también porque Irán era el enemigo número 1 de Israel. En 1996, Netanyahu y sus amigos políticos estadounidenses publicaron un documento político llamado Clean Break. Y Clean Break decía que no luchas contra grupos como Hamas y Hezbollah, luchando directamente contra estos grupos militantes. Los combates derribando a los gobiernos que los apoyan. Entonces, lo que Netanyahu imaginó fue remodelar los gobiernos de Medio Oriente a imagen de Israel, si puedo decirlo de esa manera. En otras palabras, nosotros, Israel, junto con los Estados Unidos, derrocaremos a cualquier gobierno que estén apoyando la causa palestina y especialmente a estos grupos militantes palestinos. Irán encabezaba la lista. Así que estos nuevos eventos son la culminación de 30 años de la campaña de Netanyahu para llevar a los Estados Unidos a la guerra con Irán. Ahora, un punto crucial que la gente necesita entender y es tan contrario a la propaganda que escuchamos día tras día es que los iraníes durante décadas han estado diciendo queremos relaciones normales con los Estados Unidos. No queremos armas nucleares. Queremos que Estados Unidos termine sus sanciones. Estamos abiertos a un acuerdo en el que se nos inspeccione y monitoree. Queremos un programa de energía nuclear civil, como cualquier país puede tener. No queremos armas nucleares. De hecho, el líder supremo religioso emitió hace décadas un fallo religioso, una fatwa, que decía que Irán no tendrá armas nucleares. No las queremos. Irán dijo eso a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Iraníes, académicos y altos funcionarios han venido a mí durante décadas diciendo, queremos negociar con tu gobierno, queremos normalizar las relaciones. Y por supuesto, y quiero que todos recuerden este hecho más básico, en 2016, el presidente Obama realmente negoció con los iraníes un acuerdo para detener el programa de armas nucleares. De hecho, permíteme expresarlo de manera más adecuada para prevenir un programa de armas nucleares, porque los iraníes no estaban involucrados en uno, pero para asegurarse de que hubiera verificación, monitoreo, límites para el enriquecimiento de uranio y todo lo demás. Y eso fue lo que se llama el Plan de Acción Integral Conjunto o el Joint Comprehensive Plan of Action. En otras palabras, se llegó a un acuerdo hace una década. ¿Y qué pasó? Donald Trump fue elegido. El lobby de Israel se puso a trabajar y Trump abandonó el Joint Comprehensive Plan of Action. Así que abandonó el acuerdo que habría evitado todo esto.
y desde entonces he estado hablando con iraníes mes tras mes, visitando Teherán, hablando con altos funcionarios que conozco en varias reuniones alrededor del mundo. Siempre me preguntan, ¿tienes un camino hacia la Casa Blanca? ¿Por qué no nos escuchan? Queremos negociar. Esto fue cierto durante todo el periodo de Biden. Fue cierto, por supuesto, al inicio de la administración de Trump. ¿Cuántas veces preguntaron, ¿conoces a alguien en la Casa Blanca? Queremos negociar. El lobby de Israel trabaja horas extras para evitar que el pueblo estadounidense entienda todo esto. Y es una gran mentira que la única forma es a través de la guerra y el cambio de régimen. Pero ese es el enfoque de Netanyahu y somos tontos. Y Trump es el más reciente en ser engañado por ello. Y sabes, si solo fuera Trump sería una cosa, pero nos está involucrando a nosotros y está arrastrando al mundo entero a esta última ronda de desastre. Sí. Gracias por compartir la historia, profesor Sachs. Es increíble. Quiero decir que miremos atrás y veamos que teníamos un acuerdo en su lugar hace 10 años. Trump se deshizo de él. Los iraníes han estado allí. Quiero decir, incluso volveremos a marzo de este año y Tulsi Gabbard había continuado y testificado diciendo que no quieren una bomba nuclear. Tú, sabes, todo nuestro análisis experto y sabes, Donald Trump siendo asesorado que no quieren una bomba nuclear, no lo hacen, no están construyendo una bomba nuclear y él simplemente niega eso. Simplemente muestra la increíble cantidad de control que Netanyahu y el lobby israelí tienen sobre nuestro gobierno, lo cual es simplemente criminal. Quiero decir, es simplemente asombroso. Y sabes, durante los primeros meses de la administración, la gente me decía o cerca de la Casa Blanca, no te preocupes, estamos negociando. Pueden realmente, de esta extraña manera, como dije, de esta manera delirante, creerlo, porque incluso la publicación de Trump está bien, hicimos este bombardeo, ahora todo ha terminado, ahora todo lo que tienen que hacer es ceder en la mesa de negociaciones. Puede ser su delirio. De hecho, es tan peculiar, pero tan predecible. Además, de nuevo, esta estrategia de ruptura limpia de Netanyahu, volviendo 30 años después del 11 de septiembre, sabemos que provocó una lista de 7 guerras a seguir. Y los estadounidenses deberían entender que lo que acaba de suceder ayer es el 7º en la lista. Esos 7 países incluyeron a Irak. Incluyeron a Siria, Líbano, Somalia, Sudán, Libia e Irán. Y en 6 de esos 7 hemos estado bastante activos en la mayoría de los casos. El 7º acaba de empezar ayer. Se avecinan tiempos muy preocupantes. Quiero hacerte una pregunta sobre el líder supremo en Irán. Quiero decir, Ian, ¿sientes que hay un elemento de querer un cambio de régimen? ¿Va a ser el próximo objetivo de los Estados Unidos es entrar y realmente eliminar al líder supremo, instalar un gobierno de golpe? Y como seguimiento he visto a muchos tratando de argumentar que el pueblo iraní desea esta situación. Quieren que el régimen sea derrocado, quieren que el líder sea reemplazado. Algunos incluso han llegado a decir que apoyan al gobierno de los Estados Unidos, lo cual es absurdo. Quiero decir, nadie quiere ser bombardeado y ciertamente ver a civiles siendo asesinados. Pero dime, ¿estamos viendo un posible cambio de régimen? ¿Intentará Estados Unidos instalar un gobierno golpista próximamente? Bueno, Netanyahu es absolutamente explícito al respecto, que el régimen iraní necesita ser derrocado. Trump ha hecho algunas publicaciones, ya sabes, especialmente feas en Truth Social en los últimos días. Sabemos dónde está el líder supremo. Podríamos matarlo en cualquier momento. No vamos a hacerlo. Pero ya sabes, veremos. Por cierto, esta grosería que no puedes imaginar a un presidente de los Estados Unidos participando en una especie de charla de mafia, aunque la mafia habla de una manera más sofisticada que esta. Así que realmente
Es muy desalentador, pero no hay duda de lo que Netanyahu quiere. Pero todo este asunto del cambio de régimen, esto es fundamental para el enfoque de la política exterior de América. Probablemente hemos participado en alrededor de 100 operaciones de cambio de régimen que son principalmente dirigidas por la CIA, el Estado Profundo o el Pentágono desde el comienzo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay un excelente libro llamado Cambio de régimen encubierto del profesor Lindsay O'Rourke, escrito en 2017, que documentó de manera muy cuidadosa y sistemática 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen entre 1947 y 1989. Ella fue estudiante del gran científico político John Mearsheimer, y esta idea de cambio de régimen está profundamente arraigada en la política exterior estadounidense. También es el caso, como documenta el profesor O'Rourke, que no va bien. Muchas de las operaciones fracasan. Aquellos que tienen éxito también fracasan porque en lugar de crear un nuevo gobierno estable, terminas con una cascada de golpes de Estado o terminas con una guerra civil o terminas con una estructura de gobierno mucho peor que la que pensabas que estabas derribando y así sucesivamente. Así que hay una profunda ingenuidad y un patrón en todo esto. Debería decir, por cierto, que el enfoque de política exterior de Israel es doble. Uno es asesinar a líderes extranjeros y el otro es arrastrar a los Estados Unidos a las guerras de Israel. Así que Israel también juega mucho con la idea de que solo necesitamos eliminar al líder supremo o matar al jefe del ejército o eliminar al jefe de Hezbollah y todo estará bien. Por supuesto, nada podría estar más lejos de la verdad. Las guerras y conflictos que tenemos se basan en la política, no en los individuos. El problema con Israel y Hamas no es sobre el líder de Hamas o el líder de Hezbollah o el líder de Irán. Se trata del hecho de que 8 millones de palestinos están bajo el pulgar opresivo de Israel y buscan su autodeterminación política, que podría venir con una solución de 2 estados una vez más. Así que toda la idea de cambio de régimen como el elixir que va a solucionar las situaciones delirante. Sí, sí. Profesor Sachs, tengo una última pregunta para usted esta noche y muchas gracias nuevamente por todo su tiempo hoy. ¿A dónde vamos desde aquí y cuáles son tus predicciones de cómo se desarrollará esto? Mencionaste que esto es el comienzo de una nueva guerra. ¿Ves esto convirtiéndose en un conflicto regional mayor? ¿Es esta la próxima guerra eterna de América? ¿Qué deberíamos exigir los ciudadanos americanos a nuestro gobierno y cómo prepararnos para el futuro? Bueno, en lugar de predecir en lo que no soy muy bueno, diría qué deberíamos hacer. Así que tomaré esa parte de la pregunta. Lo que deberíamos estar haciendo es realmente tratar de poner fin a las guerras perpetuas que han azotado en el Medio Oriente bajo la vigilancia de Netanyahu y llegar al meollo del asunto. Y eso es, lo creas o no, una solución de 2 estados en Palestina e Israel también detendría las guerras en Líbano, Siria, Irán y al otro lado del Mar Rojo en el Cuerno de África y África del Norte, porque todo esto está interconectado. Y tanto de ello vuelve a la idea de que existen militancias, porque la causa palestina encuentra apoyo a través de la región musulmana, los países árabes y los estados islámicos en general.
Más de 180 países en el mundo, con el 95% de la población mundial, dicen, vamos, 2 estados, según el derecho internacional, un estado de Israel, que por cierto sería el 78% de la Palestina británica, y un estado de Palestina al lado, viviendo en paz, es absolutamente posible, es práctico, es la forma de tener paz. Y en ese contexto uno podría tener paz, uno podría detener esta razón subyacente para Israel y para Israel guerras incesantes de elección, y los Estados Unidos podrían realmente hacer lo que Donald Trump cree que ha hecho, y eso es tener a Irán en la mesa de negociaciones, lo cual Irán ha estado suplicando durante décadas para asegurarse de que no se desarrollen armas nucleares. ¿Vamos a hacer esto? Bueno, en realidad sería sencillo hacerlo, hacer la paz en el Medio Oriente. Vamos a hacerlo, no, probablemente no. No quiero cerrar la puerta a eso porque es tan básicamente correcto, pero ¿es probable que lo hagamos? Bueno, 30 años de experiencia nos dicen que no, es probable que permanezcamos en un camino de violencia, destrucción y escalada que es extraordinariamente peligroso. Permíteme agregar un punto más. Por favor, el mundo está lleno de armas nucleares. Hay 9 países que tienen armas nucleares. Varios de ellos son fuertes aliados de Irán. Al menos un par de ellos, Corea del Norte y Pakistán, ¿podrías imaginar una situación en la que pondrían sus armas nucleares a disposición para Irán? La idea de que bombardeas 3 sitios en Irán y por lo tanto terminas con el problema de la escalada nuclear es tan estúpido en sí mismo, porque la escalada del conflicto significa que nos acercamos cada vez más a la guerra nuclear de una forma u otra. Tenemos que tener claras las realidades globales básicas, y eso es, si queremos evitar la guerra nuclear, no se logra bombardeando 3 supuestos sitios nucleares. En realidad, se logra haciendo la paz y luego avanzando hacia el desarme nuclear, que es la obligación de los Estados Unidos, junto con los otros firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Así que necesitamos un enfoque completamente diferente. Está al alcance. Ni siquiera es complicado, pero es poco probable que sea el que sigue esta administración. Profesor Sachs, agradezco mucho su tiempo. Sus percepciones siempre son increíbles. Aprender de usted siempre es una lección increíble. Agradecemos enormemente todo su trabajo y nos sentimos muy honrados por su tiempo hoy. Señor, es un placer estar con usted, lo aprecio. Muchas gracias a todos. Fue un placer absoluto invitar al profesor Jeffrey Sachs a la entrevista exclusiva de hoy y espero que hayan disfrutado de sus increíbles percepciones. Para mí es increíble escuchar la asombrosa historia y el contexto que solo el profesor Sachs puede proporcionar. Honestamente es uno de los mejores expertos geopolíticos en todo el mundo. Donde quiera que haya un conflicto global, el profesor Sachs tiene su pulgar en los detalles y proporciona un conocimiento increíble. En cuanto a mí, no puedo creer que los Estados Unidos se hayan lanzado oficialmente en otro conflicto en el Medio Oriente, pero como el profesor Sachs expuso en la entrevista de hoy, esto ha sido 30 años en preparación. Este ha sido el sueño de toda la vida de Benjamin Netanyahu, quien desafortunadamente, junto con el lobby israelí, controla tanto poder sobre el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue ahora? Nadie realmente sabe, pero te garantizo no va a ser un camino corto para los Estados Unidos. No será un conflicto rápido. El Medio Oriente definitivamente será muy inestable en el futuro, previsible. Pero como siempre puedes contar con este canal de YouTube para las mejores entrevistas y perspectivas. Agradezco a todos por su asombroso apoyo.
Asegúrate de dejar un comentario abajo y déjanos saber qué te pareció la entrevista de hoy y no puedo esperar para verlos a todos en nuestro próximo video pronto.